Sixy se maquillaba con esmero, muy alegre, buscando la oportunidad de conquistar al chico que hace años lo ignoró y que estuvo tras de ella por tanto tiempo. Sus ojos brillaban con tanta emoción al hacer un maquillaje que pareciera natural. Su truco era revisar hasta el más mínimo detalle para parecer no maquillada y mostrar lo hermosa que era de nacimiento. Acomodando su cabello, se sentía orgullosa de su apariencia. La calma se rompió con una llamada en su teléfono móvil. Sixy no pudo aguantar la emoción. Ella pensaba buscar a Sin, pero él la contactó antes. Las mejillas de la mujer se sonrojaron, imaginando que a Sin se le había bajado el enojo y recordó cómo la amó por años. Así que lo clasificó como un hombre fácil, pensando en seguirle la corriente y fingir sumisión, ya que a los perros falderos les gusta eso. Sin, aún en su moto eléctrica, escuchó al sistema decirle que el arrepentimiento había subido un 1%, y eso que aún ni siquiera había contestado. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. Cuando alguien te persigue desesperadamente, no tiene valor. Se preguntó si a Sixy le gustaba que la hicieran sufrir. Mirando hacia el gimnasio, recordó que se enamoró de ella porque se parecía a Yuan, pero jamás imaginó que caería tan profundo que casi la olvidaría por completo. Sin cerró los ojos frustrado, recordando que pasó 4 años como un tonto por amor, y resultó que a ella jamás le interesó en lo más mínimo. Sixy tomó el teléfono, con una voz algo seria y un tono agresivo, preguntó si podía ayudarle en algo. Sin mostró una sonrisa confiada y dijo que no era nada importante, solo que él quería. Sixy, al instante, se imaginó una historia. Pensaba que él quería recuperar su amor y que seguramente la invitaría a salir. Pero Sin dijo que el día que la vio le había entregado un pañuelo, así que quería saber si podía devolvérselo. El rostro de Sixy se transformó por el impacto. Jamás, en todo lo que podría imaginar, esperó algo así. Congelada por lo que escuchó, no contestó nada, y Sin terminó la llamada en ese instante sin decir una sola palabra más. El sistema recompensó a Sin por lo directo que había sido y por no esperar respuesta, dándole 666 yuanes de recompensa. Sixy seguía mirando el teléfono, pensando que, si él quería un pañuelo, no sabía si en realidad se devolvían ese tipo de cosas. Se reclinó sobre su mesa buscando dónde lo había dejado, pero no recordaba qué había hecho con él. Pensando un poco más, creyó que Sin quería verla pero que le daba vergüenza admitirlo. Sonrió al imaginar que a un hombre como él se le ocurriría una excusa tan tonta, recordaba que en la universidad siempre era así. Sin embargo, se sonrojó nerviosa al pensar en el tema del pañuelo, imaginando que tal vez tenía una obsesión extraña. Y, como una idea que solo se le ocurre a las mujeres locas, pensó que tal vez le gustaba coleccionar cosas con sus fluidos. Recordó que ya lo había tirado, pero pensó que tal vez podría darle otro pañuelo, ya que el primero ya no existía. Rápidamente tomó uno de su estuche, pero era completamente nuevo, así que, temblando de nervios, se le ocurrió que mientras tuviera contacto con ella estaría bien. Mientras Sin conducía, el sistema mencionó que el nivel de arrepentimiento de Sixy volvió a subir un 1%. Sin se quedó extrañado por la repentina notificación, aún no hacía nada. Se preguntaba si era como esos casos donde un simpático se emociona solo porque le hacen caso, pero sabía la verdad, el tonto que mendiga amor al final se queda sin nada. En otra parte, en una cafetería bastante bonita, Sin estaba en el interior pensando que el sistema últimamente le daba dinero solo con misiones que involucraban mujeres, así que debía diversificarse en inversiones para tener más campos de negocio. En su celular estaba viendo artículos de lujo y lotes de coleccionistas en una página de subastas extranjera donde venderían un artículo histórico chino muy significativo. De repente, Sixy apareció alegremente a sus espaldas, llamando a Sin por su nombre y captando su atención. Ella notó que parecía una persona rica, viendo artículos de subasta sin parpadear. Se sentó al instante, tratando de ser encantadora, pidiendo disculpas por la espera y tratando de ser elegante y cautivadora en sus movimientos. De repente, sacó una caja de piel y la entregó con ambas manos, como símbolo de cortesía e importancia. Sin miró el artículo con desprecio y le preguntó a Sixy si acaso pensaba que él se había vuelto a enamorar de ella, pues notaba su esfuerzo en que el maquillaje pareciera natural. Luego, mirando su teléfono, dijo que eso no era necesario para devolver un pañuelo, y mucho menos exagerar envolviéndolo en una caja tan elegante. Sixy se levantó a la defensiva, reclamando que era demasiado cruel, que simplemente era un maquillaje ligero, haciendo que el arrepentimiento aumentara nuevamente. Sin remarcó que podía ser aún más cruel, pues cuando era un don nadie solo pudo ser un perro faldero y soportar su desprecio, pero ahora que tenía dinero, ella moría por volver, y él no sería su plan B. Sixy no soportó la verdad y las emociones brotaron de sus ojos, humedeciéndose con lágrimas.
Preguntaba por qué reaccionaba así si ni siquiera había dicho nada. La mirada de Sin se volvió aterradora al ver que, aun cuando ella decía que no, su arrepentimiento seguía subiendo, preguntándose si eso le gustaba. Y así, con esa duda, su experimento se dio por completado. Sixi, muy nerviosa, comentó que cómo podía pensar así, ya que ella siempre se maquillaba de esa forma cada vez que salía. Dijo que había 1000 formas de devolver un pañuelo, y que si él no quería reconsiderar su relación, entonces para qué había aceptado verla, que hubiera sido mejor rechazarla de inmediato. Sin contestó alegremente que, por supuesto, solo quería ver la cara que pondría cuando sus expectativas se derrumbaran. Con una mirada llena de maldad, le dijo que era lo mismo que él experimentó en el pasado, preguntándole si era la primera vez que sentía esa sensación. Le aseguró que no se preocupara, porque habría una segunda y una tercera. Sixi no resistió más, así que salió corriendo a toda velocidad, gritando que era un desgraciado. Pero su nivel de arrepentimiento seguía subiendo. Sin la observó marcharse, pensando si eso realmente era una diosa, ya que sin su máscara no era nada. Recordó cómo, en la escuela, ella decía a los demás que solo le hablaba por la tarea, y que con solo sonreírle un poco él le movía la cola por días con la mínima atención. Se burlaba diciendo que, si no fuera por eso, no serviría para nada, ni siquiera para atarle los zapatos. En el presente, Sin se preguntaba si ahora se arrepentía, y concluyó que eso era solo una pequeña parte de lo que él había pasado. Así, el nivel de arrepentimiento llegó al 99%, solo faltaba un punto, pero no tenía prisa. Sin abrió sus estadísticas con los puntos que había ganado y los agregó todos a fuerza, ya que ese era su plan original. Sintió como su cuerpo se llenaba de energía, como si tuviera la fuerza para correr 10 kilómetros sin cansarse. Con eso, era el momento perfecto para regresar al gimnasio y probar el aumento de sus estadísticas. Al día siguiente, dentro del gimnasio, Sin estaba en la barra de pecho apoyado por su instructor, pero sentía que 50 kilos no eran suficientes. El entrenador le dijo que era su primera clase, así que para evitar lesiones aumentarían el peso gradualmente. Sin, al escucharlo, pensó que creía que no era capaz de cargar más peso. Colocó la barra en su descanso y comentó que, si no estaba él para protegerlo, entonces no tenía sentido preocuparse. Hizo una señal con las manos y, sonriendo, dijo que le pusieran 150 kilos más, sorprendiendo al entrenador. El entrenador, preocupado, dijo que eso era difícil incluso para los atletas de alto rendimiento. Sin, confiado, se levantó y comentó que esos 200 kilos eran solo para probar, aunque el entrenador no estaba nada convencido con sus palabras. Sin sabía que, con su aumento de estadísticas, ese peso era insignificante para él. El entrenador se molestó con su comentario, pensando que solo se estaba burlando, ya que Sin le dijo que si tenía miedo de que lo superara. El entrenador recuperó la calma y dijo que si realmente sabía lo que eran 200 kilos, entonces debía firmar una responsiva si se lesionaba. Sin, riendo, dijo que no estaba exagerando, mirando pícaramente al entrenador. Este, más alterado, insistió en que era por seguridad, ya que no sabía lo que realmente era levantar 200 kilos. En su mente, pensaba cuánto odiaba a la gente así, ya que las cosas podían salir mal, y deseaba que no pudiera levantar la barra, porque si se lesionaba sería un verdadero problema. De pronto, llegaron 2 personas al área por el ruido que causó la discusión. Preguntaron qué estaba pasando, y el entrenador explicó que estaban entrenando con 50 kilos, pero que el señor insistía en subir directamente a 200. Joan le dijo a Sin que lo hacían por su bien, pero Sin, sin dudar, comentó que sería mejor hacer una apuesta. El entrenador quedó confundido por el repentino comentario. Sin, emocionado, aclaró que si lograba levantar el peso, el entrenador pagaría su membresía y sus clases, y si no podía, él reservaría 100 clases más con el mismo instructor. El entrenador, siendo franco, dijo que eso era un tema de salud y que lo demás no era relevante. En su mente pensaba cómo podía ser que alguien que había estado regateando la membresía ahora dijera que podía pagar 100 clases, creyendo que era una broma. Sin, confiado, sacó su tarjeta y dijo que pagaría por adelantado, pero que si ganaba esperaba su reembolso. Joan miraba todo a la distancia, observando cómo se desarrollaban las cosas. En serio iba a competir con su entrenador. Trató de interrumpir nerviosa, diciendo que sería mejor empezar con 100 kilos, pero la competitividad de ambos hombres había llegado al límite, y fue completamente ignorada mientras cerraban los términos de la apuesta. Así, la barra se llenó de discos, y en el aire resonó el comentario de, primero que nada, solo intenta sacar la barra. El entrenador, un poco preocupado, dijo que si no podía, mejor anulaban la apuesta, ya que no era tan irracional. Pero aún así,
Pensó que si ese payaso lograba levantar 200 kilos, él se comería su zapato. En ese momento, Sin se preparó, y con fuerza, al punto de tensar los músculos, apretó su agarre. El entrenador comentó al instante que la barra no se había movido, así que sería mejor detenerse. Pero de inmediato, la barra se levantó del descanso con gran facilidad. Todos quedaron impresionados al ver cómo pudo levantarla tan fácilmente, haciendo sudar al entrenador. En un parpadeo, Sin dejó al entrenador con la boca abierta al comenzar a hacer repeticiones con una facilidad que parecía que estaba cargando una pluma. El entrenador tragó saliva, pensando que había sido bueno no decir en voz alta su comentario de «si lo logra, me como mi zapato». Mientras tanto, Joan quedó fascinada al ver el poder de Sin. No podía creer cómo alguien tan delgado podía cargar más que su propio novio, no entendía qué demonios estaba pasando. Sin terminó sus repeticiones y colocó la barra en su lugar con un sonido seco de acero. El entrenador estaba congelado, mientras Sin comentó que eso era todo, así que esperaba su pago de 85.000 yuanes. En ese momento, su celular comenzó a sonar. Sin lo tomó, comentando que le depositaran el dinero en su cuenta y que volvería en unos días, esperando tener un entrenador que realmente sirviera, ya que uno que se espanta por cargar 200 kilos era una vergüenza. La llamada que recibía era de una de las chicas que lo había tratado mal y menospreciado. Sin mostró su celular a Joan, comentando que debía irse porque tenía una cita y no podía hacerla esperar más. Joan no podía creer que ese don nadie tuviera novia, y mucho menos que fuera ese bombón. Más tarde, en un restaurante, se encontraba Sin con la pelirroja. La chica estaba más que contenta y agradecida con Sin por ayudarla sin guardar rencor. No sabía cómo pagarle, así que decidió invitar la comida para expresar su gratitud. Sin no dijo nada, solo hacía ruidos mientras tomaba la comida, con una mirada perdida y algo de aburrimiento. La mujer pensó que parecía frío y distante, pero en realidad tal vez fingía ser reservado. Creando una historia en su cabeza, pensaba que la última vez él la había rechazado de inmediato, pero esta vez había aceptado verla, preguntándose si con eso podría recuperarlo. Ella comenzó a hablar sobre cómo la empresa en la que trabajaban cayó, y cómo sus empleados casi desaparecieron, ahora solo quedaba una décima parte de los que antes estaban, y además sus pagas fueron reducidas. Le platicó cómo la empresa ponía excusas para recortar sus ganancias, incluso si generaban 100.000, después de las deducciones solo recibían unos 3.000. Sin no pudo evitar hacer una mueca por la crueldad de aquello. La mujer continuó, con los ojos humedecidos, diciendo que además forzaban a la gente a romper el contrato para cobrarles indemnizaciones por incumplimiento. Luego cambió su mirada a una más coqueta y comentó que estaba muy contenta, que no tenía cómo expresarle su agradecimiento por salvarla del patán de Sang. Sin la miró con determinación, sabiendo que, aunque su gratitud fuera sincera, personas como ella no tenían valor. Si él siguiera siendo el mismo pobre diablo de antes, jamás se habría tomado el tiempo de agradecerle. Al contrario, se habría burlado de él por actuar valientemente. Así comenzó la clase de manipulación del maestro Sin. Jugar con ese tipo de personas era fácil. Lo único que había que hacer era venderles un sueño, y cuando estuvieran a punto de conseguirlo, romperles la ilusión en la cara. Crear algo que desearan con tanta ansiedad, y luego dejar que todos lo obtuvieran menos ella, para que se diera cuenta de que fue su culpa haberlo perdido, causando que se arrepintiera hasta la médula. Sin le sonrió y comentó que solo fue un pequeño favor, pero que estaba ahí porque necesitaba su ayuda con algo. Eso emocionó mucho a la mujer, quien preguntó de qué se trataba y aseguró que, si estaba en sus manos, lo haría sin dudar. Sin le dijo que su empresa todavía estaba lejos de alcanzar la cantidad de personal deseada, especialmente con gente con su experiencia, por lo que necesitaban personas que pudieran guiar a los nuevos. Antes de continuar, sacó su teléfono y dijo que le permitiera un momento, ya que tenía que atender una llamada. Se levantó con el teléfono en la mano, disculpándose y diciendo que lo lamentaba, que debía irse y que sería en otra ocasión que terminarían la conversación. La mujer no lo negó, sino que se emocionó más, imaginando que él pensaba que ella cumplía con todos los requisitos. Se alababa a sí misma diciendo que, ¿quién más aparte de ella podría ser elegida? Saliendo del elevador del restaurante, Sin miraba atentamente su teléfono. Podía ver un mensaje de la pelirroja, y quien escribía muy feliz que tenía una oportunidad grandiosa de nuevo. En ese momento, el medidor de arrepentimiento de la mujer subió otro 5%. Sin no dijo nada, simplemente la sensación de victoria lo llenó por completo. Yu llegó a su casa y comenzó a pensar en cómo la gente había roto su contrato para irse a la empresa de Sin. Ella siempre se creyó mejor que esas personas, así que estaba segura de que la aceptarían sin dudarlo. Suspiró,
lamentándose de que, si hubiera tratado mejor a Sin, no tendría que sentirse inferior a Gao ni compararse con las demás. Pero no importaba, ya que era más joven que ellas, así que todavía tenía oportunidades. Pasó un día, y en la antigua empresa donde trabajaba nuestro protagonista, Yu entró y notó al instante cómo las chicas murmuraban cosas. Automáticamente se sintió inquieta, sin entender qué estaba pasando en el lugar. Su rostro cambió al instante, confundida por las miradas y los comentarios. En ese mismo momento, una puerta se abrió de golpe y una voz gritó su nombre, ordenándole entrar de inmediato con tono autoritario. Ya dentro de la oficina del jefe, él la regañó, diciendo que cómo se le ocurría intentar seducir al hombre de una de sus principales inversionistas, que ahora querían retirar su dinero, y que ella tendría que pagar las pérdidas. Yu, sorprendida, comentó que también había sido víctima, y que además él fue quien insinuó que fuera a buscarlo. El jefe, evitando toda responsabilidad, respondió que no le importaba el proceso, solo el resultado, y que no le cobraría todo. Pero si no podía pagar tendría que firmar un contrato con el doble de penalización por incumplimiento. Yu no comprendía las exigencias, pero el jefe remató diciendo que debía recuperar ese dinero, o que se fuera preparando para ver su reputación hecha trizas. Yu salió de la oficina mientras las demás empleadas corrían de un lado a otro con sus cosas, en medio de un alboroto enorme. Le preguntó a una compañera qué estaba pasando, y ella, muy alegre, comentó que era obvio, estaban renunciando. Mientras pasaba, le dijo que se iban a la empresa de Sin, comparando los beneficios que ofrecían y que la penalización no era nada. También mencionó que tenía una amiga que fue de las primeras en firmar con esa empresa, y que en un mes ya había pagado su departamento en el centro, que los pagos eran generosos y todo era justo, no como allí, donde todo se iba en gastos operacionales y la empresa se quedaba con las ganancias. Yu, al instante, se preguntó si su empresa era un barco que se estaba hundiendo y si estaba dispuesta a irse al fondo con ellos. Escuchaba con frustración como su compañera decía que al día siguiente entraría a trabajar con Sin, y que en un mes podría pagar su penalización. Yu no sabía si hacerlo, ya que para pagar el doble de la penalización tendría que vender todo lo que tenía, pero aún así podría cubrirlo. Recordando las palabras de Sin, sabía que él buscaba talentos y que, si lograba entrar, podría impulsar mucho su carrera. Con determinación, pensó que Sin era un hombre de negocios, así que podría traer beneficios, el pasado no importaba. Si él no la buscaba, entonces ella iría tras él. No era momento de hacérsela difícil. Pasó una semana desde lo ocurrido en la antigua empresa de Sin. Yu se encontraba en una entrevista en la compañía, donde le dijeron que sus condiciones eran buenas, pero que habían recibido tantas solicitudes antes que no podían contratar a más gente hasta estabilizar la situación. Yu recibió un golpe de realidad. Sus ideas y fantasías no estaban ocurriendo como imaginaba. Se quedó blanca por lo que había hecho y lo que estaba pasando. Las ganas de llorar fueron reemplazadas por la preocupación y la frustración, ya que acababa de pagar su penalización y ahora no tenía a dónde ir. Mientras tanto, en su oficina, Sin miraba su celular con calma, mientras una pantalla del sistema comenzaba a materializarse. Al leer el mensaje del sistema, la satisfacción llenó por completo su rostro. El arrepentimiento de Yu había aumentado de golpe un 20%. Yu estaba en el sillón de su casa, tremendamente triste y frustrada. Aunque trató de contactar a Sin por mensajes, él le decía que estaba muy ocupado y que hablara con recursos humanos sobre ese asunto. Después de eso, ya no hubo ninguna respuesta, aunque intentó muchas veces. Dejando el teléfono a un lado, pensó que si tan solo hubiera aceptado su propuesta antes, no tendría que estar en esa situación. Las preocupaciones comenzaron a abrumarla, como iba a pagar todas sus deudas y demás cosas pendientes. Ella sabía que no tenía futuro en la industria. Recordó que fue a ver a su anterior jefe, pero solo recibió burlas al enterarse de que nadie la quería contratar. Al contrario, él dijo que se lo merecía. Le preguntó si en serio pensó que le iría mejor en otra empresa, y que sin importar a dónde fuera, él se aseguraría de aplastarla. Yu rompió en llanto, preguntando por qué hacía eso si ella ya había pagado la penalización que le impusieron. Pero el tipo, siendo un patán, solo comentó que lo hacía porque le daba la gana. Yu estaba destruida, no sabía qué hacer ni cómo solucionar su problema. Así pasó la tarde, y en la empresa de Sin, Gao tocó la puerta de su oficina como cortesía para poder pasar. Gao le comentó que Yu la había llamado y deseaba hablar con él. También dijo que Yu tenía una buena capacidad profesional, por eso hacía la pregunta. Sin se levantó contento y dijo que estaba bien, que él iría a verla. Ya en una cafetería, Sin se encontraba con Yu para hablar por fin. Sin notó que ella estaba más calmada, tal vez estos días recapacitó un poco. Yu, un poco destrozada, comenzó a decir que antes era muy creída,
que siempre soñó con ser la estrella principal, pero ahora sabía que no era nada especial. Con la presión de su anterior jefe, nadie la quería contratar. Con la mirada perdida, comentó que quería unirse a la empresa, que no necesitaba un sueldo alto, solo una oportunidad, que solo ocupaba ganar 10.000 al mes. Sin levantó la mano para pedirle que se detuviera, y Yu sintió el gesto como un escalofrío recorriéndole el cuerpo, comenzando a sudar frío. Sin, alegre, le pidió que no se subestimara. Aunque los cupos estuvieran llenos, eso era para los demás, ya que él conocía sus capacidades. Dijo que jamás se aprovecharía de nadie, y menos de ella, para hundirla, así que él tenía la última palabra. Sobre el salario, comentó que tenía niveles, y que los de niveles se estaban llenos, pero podría empezar con nivel B, y con sus capacidades subir rápido en las pruebas de desempeño. Yu escuchó todo aún impactada, pensando que sería un sueldo de nivel B, pero si así tenía que ser, así sería. Al instante, muy alegre, dijo que aceptaba con gran euforia, a lo cual Sin comentó que hablara con Gao, que él ya había autorizado. Yu aún sentía el pesar de que, si hubiera sido más amable, aunque fuera un poco, las cosas serían diferentes hoy. Así se despidieron, y con toda honestidad Yu comentó que no pensaba que serían Gao y él, a quienes siempre despreció, quienes la ayudarían. Dijo que nunca se debe juzgar a nadie. Sin, alegre, respondió que mientras lo hubiera entendido, estaba bien. Así, el nivel de arrepentimiento de Yu subió lo restante para llegar al 99%. Sin pensó que uno nunca sabe lo que es el sufrimiento si un cuchillón no te corta a ti, uno nunca sabrá cómo duele. Con eso, comenzó a subir su fuerza como loco. Desde la perspectiva de los demás, Sin parecía un loco que hacía acciones extrañas, pero su poder crecía a niveles que desafiaban los límites humanos. Con sus estadísticas aumentadas, era el momento de lucirse con Yuan y Taira. En el gimnasio, Taira estaba dando todo en su entrenamiento. Sin vio eso y pensó que al parecer sus provocaciones anteriores habían funcionado, aunque había hecho un poco de trampa. Sin llegó a la recepción y comentó que haría un poco de cardio para iniciar. Yuan y Taira notaron la presencia de Sin. Yuan se ruborizó al ver que se veía distinto, con más energía y fuerza. Taira, en cambio, puso una cara de odio absoluto al verlo. Taira se acercó a Sin, comentando que la última vez dijo que su entrenador no era suficiente, que si le parecía, entrenarían juntos. Sin aceptó, diciendo que él cumplía de sobra. Taira lo miró directamente y dijo que empezarían de una vez, con unos 50 minutos de cardio y luego entrenamiento de peso. Sin preguntó si tenían que ser 50 minutos, y Taira comentó que sabía que tenía fuerza, pero que la resistencia también era importante. Si no soportaba eso, no podría con el entrenamiento. Sin, algo frustrado, dijo que nunca había corrido 50 minutos seguidos. Taira lo miró por encima del hombro, mencionando que tal vez tenía fuerza bruta, pero su resistencia debía ser deficiente. Taira explotaba de ira interna al pensar que él solo quería presumir ante su mujer, así que ni lo soñara, no lo dejaría hacerlo quedar en ridículo. Yuan y Tairan continuaban entrenando, pero no pudieron voltear a mirar el escándalo que estaba sucediendo. Al parecer, en la banda para correr una multitud de mujeres se había reunido alrededor de Sin mientras entrenaba. Yuan, al ver el alboroto, le dijo a su novio que si quería podía ir a ver qué pasaba, mientras Tairan se preguntaba qué estaba haciendo Sin, ya que siempre había sido uno de los feos y ridículos. Sin ignoraba a todos. Él solo estaba feliz corriendo a gran velocidad, como si fuera un simple paseo. Tairan notó eso y se preguntaba cómo era posible lo que estaba viendo frente a sus ojos. Las chicas admiraban su cuerpo, pedían tocarlo y alababan el hecho de que ya casi llevaba una hora corriendo a tope. Se preguntaban cómo sería su entrenamiento para tener un cuerpo tan perfecto. El sudor de Sin humedeció su playera, haciendo que se pegara a su cuerpo y mostrara una figura que volvía locas a las mujeres. Tan solo imaginarlo con más detalle causó que la chica de cabello rosado tuviera un colapso. Tairan, al ver a la mujer de rosa, volteó a ver a su novia, que no le hizo caso cuando la llamó. Al parecer, Yuan también estaba completamente hipnotizada por el físico de Sin, sonrojándose al extremo. Su cuerpo comenzó a sudar mientras admiraba una maravilla así, justo como siempre le habían gustado los hombres. El arrepentimiento de Yuan subió un 10% de golpe. Sin, limpiándose el sudor del rostro, sonrió al saber que a Yuan le gustaba el físico de un hombre fuerte, ya que eso era lo que ella más valoraba. Sin se dirigió a Tairan y le preguntó qué seguía, ya que para él el calentamiento había sido muy poco. Eso dejó atónito al tipo, quien no podía creer que hubiera pasado casi 50 minutos sin agotarse ni un poco. Pensó que debía ser puro farol. Tairan le dijo que podía descansar unos 10 minutos para recuperar energía,
pero Sin se preguntó curioso si hacía falta, ya que no se sentía cansado. Prefería aprovechar el tiempo, pues solo tenía 2 horas para entrenar. Joan se ruborizó al pensar que no estaba fingiendo, estaba muy segura de que se veía bien. Tyran, sin embargo, lo tomó mal. Al escuchar la prisa de Sin, creyó que quería apurarse solo para no perder dinero y sacar lo más que pudiera de las clases. Tyran continuó diciendo que no era un lugar para presumir, solo que uno no debía exceder los límites humanos o las consecuencias serían graves. Pero Sin le respondió que no pusiera excusas, que él mismo sabría si tenía problemas o no. Tyran se molestó al ser cuestionado, ya que antes Sin no era así, menos cuando era un enclenque. Con una mirada fría recordó el pasado, cuando iban a la escuela. Una vez pagó a unos matones para molestar a Joan, y Sin se metió, por lo que terminó con una tremenda paliza. Después apareció Tyran, simulando ser un héroe, mostrándose como un macho alfa frente a Joan, y así comenzó su relación. Desde ese tiempo sabía que quien deseara a su chica terminaría hecho trizas. Tyran fue sacado de sus recuerdos por la voz de Sin, quien le preguntó en qué iban a continuar. Sin, con una sonrisa brillante, comentó que era un hombre ocupado, así que fueran al grano con el entrenamiento. Tyran sabía que había llegado preparado para lucirse frente a Joan, pero al ver las piernas flacas de Sin pensó que seguramente no entrenaba esa parte. Entonces le comentó que, desde la última vez, había hecho un plan a medida, y que por la apariencia de sus piernas debía desarrollar esos músculos. Sin aceptó las palabras con absoluta sinceridad, pero en su mente pensaba que todo era gracias al sistema, que le daba la recompensa completa sin dolor. El sistema, sorprendido por su descaro y burla hacia Tyran, le otorgó 10.000 puntos de recompensa. Tyran, al momento, invitó a Sin a ir a la zona de pesas para comenzar la rutina de entrenamiento. Su risa interna era macabra. Planeaba ponerle un entrenamiento capaz de hacerlo gritar de dolor, para que Joan lo viera como un inútil más y él volviera a resaltar. Joan también observaba las piernas de Sin, pensando que parecían débiles y aclarando para sí misma que nunca serían como las de su Tyran. El tiempo comenzó a avanzar con el entrenamiento. El ojo de Tyran comenzó a temblar, el estrés lo abrumaba. No podía creer lo que veía. Sin le preguntaba a Tyran si las máquinas estaban fallando, ya que llevaban más de 1 hora usando 3 de ellas al máximo y no sentía nada. Los ojos de Tyran se pusieron en blanco, no quería creer lo que salía de la boca de Sin. Estaba completamente impresionado. Al mismo tiempo, el nivel de arrepentimiento de Joan subió un 30% más. Sin se acomodó el cabello, la velocidad con la que subía el nivel de Joan era como un cohete. Cuando Sin comenzó a retirarse, Joan salió disparada a toda prisa tras él. Tyran notó eso y la llamó por su nombre al ver su extraña acción. Joan se puso en el camino de Sin, y sonrojada le preguntó si también iría al gimnasio al día siguiente. Tyran escuchó la pregunta, y fue como si algo se rompiera dentro de su mente. Las palabras resonaron en su cabeza, dejándolo boquiabierto ante el descaro de la escena. Joan no perdió el tiempo y le pidió a Sin que intercambiaran contactos, ya que no se tenían agregados. Así que, tímidamente, se lo pidió. Tyran quedó devastado al ver cómo ella lo hacía justo frente a él. Así, ambos escanearon el número telefónico del otro. Sin, alegremente, se marchó del lugar mientras Joan lo veía sonrojada, y la ira de Tyran estaba casi al límite. Tyran se acercó a Joan y vio lo contenta que estaba, admirando su teléfono. Se llevó las manos al rostro, no podía creer que Joan tuviera una mirada tan seductora solo por ver el contacto de Sin en su celular. Tyran tomó a Joan del brazo y le preguntó a gritos por qué lo había agregado. Ella respondió que era un cliente importante, así que era por negocios. Tyran, desesperado, gritó que él no era ningún cliente importante. Joan, molesta, le preguntó por qué decía eso, que si acaso creía que tenía algo con Sin. Tyran respondió furioso, diciendo que hacía tiempo Sin la buscaba con otras intenciones y que no fingiera inocencia. Joan se puso una mano en la cintura y le dijo que fuera claro, que si desconfiaba de ella lo dijera de frente y se comportara como un hombre. Molesta, Joan se dio media vuelta y se alejó, mientras Tyran, acobardado, solo repetía su nombre una y otra vez mientras la veía irse. Un elevador estaba llegando al nivel 7. Dentro de él estaba Sin, quien vio cómo, de repente, el arrepentimiento de Joan volvió a subir un 5% más. Sin sabía que, entre más se equivocara Tyran, más fácil llegaría al 100% de arrepentimiento, así que deseó que siguiera actuando igual, confiando plenamente en ello. Todo el mundo se compara, sea hombre o mujer, pero quien queda por debajo, aunque haga mucho, termina cometiendo más errores. Sin, saliendo del elevador, comentó para sí mismo que a veces hacer nada es hacerlo todo,
ya que esperar el momento justo trae grandes recompensas. Mientras revisaba su teléfono, le llegó una llamada de Sixi. Al contestar, ella le preguntó si tenía tiempo para hacer algo en la noche, pero Sin, cortante, respondió que no. Sixi, que estaba en el salón de belleza, le preguntó si estaría ocupado. Escuchó como Sin le respondía que sí, pero que todo dependía de para qué lo buscaba, así sabría si estaba ocupado o no. Sixi, un poco emocionada, le dijo que quería invitarlo a cenar con una gran sonrisa, pero Sin contestó que cenar con ella sería una pérdida de tiempo, dejándola completamente atónita. Sin añadió que era un día laboral, así que no salía a citas. Sin embargo, internamente estaba desesperado por conseguir que esas palabras subieran el último punto de arrepentimiento. Notó por el silencio que no lograría ese punto final, avanzar ese pequeño porcentaje era demasiado difícil. Sixi, sorprendida, sintió como Sin le colgaba sin decir nada más, dejándola congelada y sudando frío por completo. Furiosa, se levantó de la silla mientras el peluquero le decía que aún no habían terminado, pero ella respondió que nada de eso tenía sentido, que para qué seguir. Poco después, Sixi llegó a su casa. La puerta se abrió con tanta brusquedad que terminó crujiendo. No soportó más, estaba emocionalmente agotada, así que se arrojó a la cama como un trapo viejo. Mientras tanto, en los edificios de la empresa de Sin, él estaba hablando con Gao cuando estornudó por la mención que Sixi acababa de hacerle en su hogar. Sin dijo que no era nada, que seguramente alguien lo estaba maldiciendo por la espalda, y preguntó qué tenía en las manos. Gao le respondió que eran los datos de las subastas que había pedido anteriormente, así que se los entregó para que los revisara. Sin, curioso, comenzó a mirar las hojas una por una con mucho interés. Señaló una que le llamó la atención, y Gao le comentó que era una subasta muy celebrada por extranjeros. Sin dijo que era perfecto, ya que podían recuperar reliquias de su cultura de manos de los extranjeros, y además lucirse un poco. Gao le respondió que le parecía genial, así que comenzarían los preparativos para el evento. Cuando Sin quedó solo en la habitación, volvió a revisar su teléfono. Otra llamada de Sixi comenzó a sonar con insistencia, pero Sin no quiso contestar. En vez de eso, colgó la llamada al instante. Sixi, aún en su cama, no podía creer cómo había podido colgarle directamente sin dignarse siquiera a responder. Comenzó a dar 1000 vueltas, no sabía por qué le colgaba, qué había hecho mal, o si acaso jamás le volvería a contestar. 1000 preguntas resonaban en su cabeza. El estrés y la frustración le daban vueltas, mientras no tenía la menor idea de lo que realmente ocurría. Cansada, se sentó en la cama, esto era más agobiante de lo que podía soportar. Encogida por la tristeza, soltó un suspiro, pensando que quizá, ella no tenía ninguna oportunidad. Sin caminaba tranquilamente por la calle cuando su celular volvió a sonar, llamando su atención. Al parecer, era Sixi, que volvió a hacer otra llamada, así que fue a colgarle inmediatamente. Y como si nada hubiera pasado, entró al edificio sin darle la menor importancia. Sixi estaba en su casa, con ojeras y desaliñada, preguntándose por qué le seguía colgando las llamadas. Sus ojos estaban extremadamente llorosos, gritando al aire el porqué de todo aquello. Sin fue recibido en el gimnasio por Yuan, que lo saludó con alegría, preguntándole el motivo por el cual había llegado tan tarde. Sin contestó que tuvo una reunión en la empresa, por eso llegó a esa hora. Él sabía que su primer paso era no ser ni demasiado entusiasta ni demasiado indiferente, todo debía estar en una medida justa. Yuan lo detuvo y le ofreció una botella de agua, dándosela con emoción, lo cual Sin notó al instante. Yuan miró de cerca a Sin y se preguntó por qué Tyran le había hecho tal berrinche antes, si Sin parecía una persona cualquiera. Pero, en el fondo, no entendía por qué se sentía tan decepcionada, ya que antes sabía que le gustaba. ¿Será que en pocos años él se olvidó de ella? Sin, muy amable, agradeció, pero pidió que le cargaran el gasto del agua, calculando cuidadosamente sus movimientos. Sin embargo, Yuan le dijo que no había problema, que podía tomarla. Sin, con la intención de mantener una distancia y crear una nueva relación social equilibrada, respondió que lo justo es lo justo, que él la iba a pagar, ya que sabía que, al perder algo, el dolor se siente el doble. Yuan lo observó actuar y se preguntó si los sentimientos se apagan de esa forma, si tendría algo malo en ella, si sería su cuerpo. No entendía nada, tenía pretendientes de sobra, pero solo Sin se alejaba. Mientras tanto, Tyran llegaba por detrás, justo cuando Sin ya no estaba presente. Se molestó al saber que Sin estaba tras su novia, así que pensó en mostrarle lo que era tener a la mujer que anhelas en los brazos de otro. Quería ver cuánto podía soportar. Su plan era que, cuando Sin reaccionara mal, lo delataría frente a Yuan. Así, vería cómo se la pagaba.
En la zona de pesas se escuchaba la respiración agitada de alguien. Sin estaba entrenando los brazos con una mancuerna, completamente concentrado. Las chicas del gimnasio hablaban entre ellas, preguntándose si estaría soltero, mientras lo admiraban a la distancia, babeando por su cuerpo. Joan pasó entre las mujeres con rapidez, llamando la atención de todos. Joan le preguntó qué parte del cuerpo trabajaría hoy, y Sin comentó con naturalidad que piernas. Joan le preguntó si otra vez sería piernas, y Sin, mirándola por encima del hombro, dijo que sí, que sería útil. Joan se sonrojó, pensando cosas perversas sobre para qué necesitaría tanta fuerza en las piernas. Sin se limpió el sudor y explicó que trabajaba mucho tiempo sentado, así que hacer pierna mejoraba la circulación y otras cosas. Luego le preguntó si no tenía más clientes ese día. Joan se sintió frustrada por la pregunta y respondió que sí tenía, pero aún no era la hora. Aún así, internamente sintió que él quería deshacerse de ella. De repente, una mano la tomó de la cintura. Pudo sentir al instante la firmeza de una mano grande. Joan comprendió enseguida que Tyran solo quería hacerse el machito, mientras él se vanagloriaba de que Sin viera cómo podía abrazar a su diosa de esa forma. Joan, muy molesta, le reclamó qué le pasaba, que estaban trabajando. Tyran la miró sorprendido, y Joan lo apartó, diciendo que si seguía haciendo eso, ella quedaría en ridículo, que si era un gimnasio o un club privado. Tyran, nervioso, intentó responder que él solo, pero Joan no lo dejó terminar y concluyó, diciendo que ese era el motivo por el cual siempre estaba de flojo y perdiendo clientes cada día. Sin tenía una expresión de fastidio, pero el sistema hizo que el arrepentimiento subiera otro 5%. La pareja comenzó a pelear, pero Sin no hizo más que alejarse, comentando que no se metería en sus asuntos, que se iría a entrenar solo. Sonrió mientras se marchaba, pensando que Tyran era de gran ayuda, además de saber que quien interviene en las parejas siempre termina peor. Así que él solo esperaría para recoger la ganancia. Joan se fue molesta, mientras Tyran, desesperado, le preguntaba qué tenía, que si de casualidad estaba en sus días. Joan se molestó al extremo, lo miró con furia y le preguntó si quería decirlo más alto, para que todos se enteraran. Tyran no supo qué responder. Joan gritó un fuerte y contundente, «Suéltame», una palabra tan cortante que partió el aire. Tyran se quedó congelado, repitiendo su nombre, pero Joan le dijo que no le hablara, ni siquiera se acercara, que no lo soportaba. Tyran solo pudo quedarse paralizado, su cerebro se apagó, y la frustración dio paso a la desesperación interna. Al voltear a ver a Sin, todos sus sentimientos negativos se centraron en él, convencido de que había metido algo en la cabeza de su novia. Rápidamente, sacó su teléfono para hacer una llamada con gran apuro. En cuanto le contestaron, Tyran, con gran ira, pidió que fueran al gimnasio, que quería darle una lección a ese tipo. Joan vio que Sin se cambiaba para irse ya del gimnasio, así que deprisa y con una pose tímida le pidió que esperara un momento. Joan le propuso que fueran a cenar, ya que como compañeros de clases no se habían visto por mucho tiempo, y pidió que se vieran otro día. Sin sabía que cuando te invitan a salir no debes mantener la indiferencia, ya que no ganas nada, solo tienes que aparentar que ella lleva la ventaja. Joan pidió un momento para arreglarse y cambiarse de ropa, mientras pensaba que era imposible que él hubiera olvidado todo lo que sintió por ella, se emocionaba con su propio encanto. Sin dijo que sí, mientras Joan se marchaba alegre, pensando que aunque él tenía una expresión seria, quizás se moría de emoción por dentro. Sin se sentó en la sala de espera mientras Joan salió saltando y cantando lo más rápido posible hacia las duchas. Sin miró perdido, preguntándose por qué el arrepentimiento no subía. Tal vez Joan era más complicada que Sixi para aumentar su nivel de arrepentimiento. Tyran aplastaba una botella de agua para controlarse, su plan era que Joan viera muy bien cómo Sin actuaría como un cobarde y él se viera como un macho más fuerte. Así pasó el tiempo y Joan salió arreglada, ya con ropa de fiesta, un vestido pegado. Tyran, al momento, tomó el teléfono y por llamada dijo que estaban saliendo, mientras en la llamada se escuchó, «No te preocupes». Tyran, con mirada maliciosa, dijo que esperaba sus buenas noticias pronto. Joan comentó que conocía un restaurante muy bueno, así que ella conduciría y pidió que subieran a su auto. Sin no dijo nada, así que se preparó para subir al auto de la chica. De repente, una mano empezó a golpear el vidrio con gran fuerza. Un tipo encerró a Sin y dijo que si tenían idea de quién era el dueño de ese aparcamiento. Otros hombres musculosos se acercaron con risas malvadas, mientras Sin preguntaba de quién era. Joan se acercó molesta, preguntando qué era lo que estaban haciendo. El tipo se aproximó para preguntar si el auto era de ella, y Joan, sin miedo, contestó que sí. El tipo comentó que esa mañana él había escogido ese lugar para estacionarse, que Sin no lo sabía.
Joan respondió que cómo era posible que supiera eso, aparte de que era un lugar público, no se reservaban espacios y nunca fue suyo. Sin notó que parecían estar ahí solo para causar problemas, y además eran tan flojos que ni siquiera pensaban en una excusa creíble. El tipo tomó a Joan mientras ella pedía que la soltara, reclamándole que estaba haciéndole perder su valioso tiempo y que debía compensarlo de alguna forma. Mientras el sujeto se emocionaba, un grito le llegó por la espalda: «¡Bastardo, suelta a la chica!». El sujeto cambió su mirada, la molestia se pintó en sus ojos. Con enojo, les dijo a sus compañeros que ese tonto pretendía meterse, mientras Sin se burlaba diciendo que iba a salvar a la damisela en apuros. Los sujetos se reunieron, dispuestos a romperle las piernas a Sin, o eso proclamaron. Joan rápidamente sacó el teléfono diciendo que iba a llamar a los chicos para que bajaran a ayudar. Sin, alegre, comentó que no hacía falta, aparte ya era muy tarde. Joan, confundida, no entendía a qué se refería con que ya era tarde, se quedó congelada al no comprender. Los sujetos se burlaron, diciendo que si se arrodillaba y suplicaba, lo perdonarían y dejarían ir a un cobarde como él sin rencor. Sin, alegre y sin miedo, repitió que ya había dicho que habían llegado tarde. El tipo se enfureció y se lanzó con coraje contra Sin, pero un golpe tan fuerte lo lanzó de espaldas, con los ojos en blanco por el impacto. En un parpadeo, los tres tipos fueron golpeados y arrojados al suelo. Joan se sonrojó al ver la demostración de fuerza, mientras las voces pidiendo perdón se escuchaban en el aire. Sin miró a uno de los tipos y le dijo que a él no lo golpeó, y si sabía por qué. El último tipo asintió con lágrimas en los ojos, diciendo que debía llevar a los demás al hospital. Joan le preguntó si entrenaba, pero Sin dijo que no, y preguntó si no iban a cenar ahora. Joan quedó admirada, un suspiro se le escapó, tenía la adrenalina al máximo. Dentro del auto, Joan se preguntaba cómo Sin podía ser tan impresionante, lo de hace un momento fue increíble. Con ese pensamiento, el arrepentimiento de Joan aumentó un 20%. Sin miró a Joan con malicia, sabía que estaba subiendo a buena velocidad. En un edificio grande y lujoso, Joan y Sin estaban cenando en un lugar que se veía extremadamente costoso. Un mesero les mostró una botella de vino del 90, de una marca de renombre, y con gran elegancia les sirvió sus copas. Joan celebró al instante, diciendo que esa copa era en nombre de Sin, ya que él había invertido su tiempo hoy para poder salir. Así, se formó un brindis de cortesía por las palabras de Joan. Joan sacó el tema de que hace un año un compañero le dijo que había encontrado un trabajo en la ciudad y que, al parecer, le iba muy bien. Sin, con una risa pícara, dijo que para ser sincero llevaba varios meses desempleado. Joan saltó de los nervios, pensando que si tan mal le iba, ¿cómo podía estar tan tranquilo e incluso pagar el gimnasio? ¿Acaso le habían dado un buen dinero de liquidación? Sin observaba con detalle el nivel de arrepentimiento de Joan, que ya estaba en un 70%, esperando que subiera. Dijo que no tenían nada que ocultar, que había renunciado porque lo trataban como un burro de carga. Sin sentía que el 30% restante tal vez podría obtenerlo siendo completamente honesto. Joan tomó su copa y le dijo que era muy franco, que otra persona en su lugar inventaría una excusa. Sin levantó su copa también y, con un aire espiritual, comenzó a decir que uno debe estar bien consigo mismo, eso genera suerte, como fue su suerte al encontrarla de nuevo. Joan subió otro 5% más, y jugando con su cabello preguntó si no estaba molesto con ella por el trato frío que le dio en la escuela. Sin sonrió y dijo que la prepa fue un malentendido, y que el recuerdo de quererla en secreto fue un bonito recuerdo de su juventud. Por dentro sentía que su amabilidad excesiva podía funcionar, así que estaba dando todo. Joan se ruborizó al escuchar la palabra malentendido, preguntándose qué había pasado exactamente entonces. Sin le rellenó la copa y comentó que era cosa del pasado, que uno tiene que mirar al frente. Levantando la copa, Sin le deseó lo mejor con Tyran y que fuera feliz para siempre. Joan hizo un puchero y dijo que por qué decía eso, si solo estaban saliendo, no era como si estuvieran casados. Sin se disculpó y dijo que entonces comieran. Así, la tarde comenzó a caer sobre el lugar. Sin se levantó y pidió un momento, diciendo que tenía que ir al baño. En ese mismo instante, mientras se alejaba, el teléfono de Joan comenzó a sonar. Sacó su teléfono y vio una llamada entrante. Joan, con molestia, contestó preguntando qué pasaba. Era Tyran. Él le preguntó dónde estaba, y ella respondió que iba a cenar con Sin, de hecho, él había estado presente cuando pasó. Preguntó si acaso ahora la estaba controlando. Tyran, desde el gimnasio, no supo qué contestar y terminó preguntando si estaba bien. En su interior, comprendió al instante que los inútiles que había mandado no respondían el teléfono. Joan contestó que estaba bien,
y comenzó a hacer preguntas por sus insinuaciones, preguntando si acaso le preocupaba que estuviera con otro. Pero Tyran dijo que no era eso, sino que le preocupaba a ella. Tyran, desesperado, comenzó a decir que siempre había confiado en ella y que no malinterpretara las cosas, con un tono muy alterado. Joan respondió que aún no terminaba su cena, que si quería hablar, lo hicieran después, y le colgó el teléfono. Mientras tanto, Sin se encontraba en la caja pagando la cuenta del lugar, mientras le regresaban su tarjeta. El sistema le notificó otro 10%, preguntándose quién lo estaría ayudando ahora mismo. Joan pensaba que le pasaba a Tyran, porque su comportamiento era tan raro y sus preguntas tan extrañas. Se quedó en medio de una revelación cuando Sin mencionó que ya había vuelto. Sin vio que el celular estaba sobre la mesa, lo más seguro era que Tyran le hubiera echado una mano cuando él se fue del lugar. Sin sabía que sus técnicas funcionaban, que lucirse por comparación era muy efectivo. Se sentó un poco preocupado, diciendo que Joan estaba algo pálida y que si prefería, la llevaría a descansar. Joan le dijo que estaba bien, pero se apenó por su amabilidad, subiendo otro 2%. Sin, lleno de confianza, dijo que no había necesidad de esforzarse, que él podía conducir o llamar un taxi. En sus estrategias sabía cuándo era el momento de parar, para mantener la elegancia de un caballero. Joan agradeció por lo de hoy, y Sin respondió que no era nada, ya que eran viejos compañeros. Joan, con una gran sonrisa, dijo que estaba de acuerdo. Mientras se marchaban, Sin pensó que tal vez esa noche podría llegar al 99% de arrepentimiento. Un coche negro llegó a una entrada de acero bajo el cobijo de la noche. De ese auto bajó Sin, quien, como todo un caballero, abrió la puerta para Joan. Joan lo invitó a entrar, preguntando si le gustaría tomar algo, pero Sin rechazó la oferta diciendo que no quería que Tyran malinterpretara las cosas. Además, no quería afectar la reputación de Joan. Sin le extendió la mano para despedirse y le dijo que mejor se verían en el gimnasio en un par de días. Sin dejar que ella respondiera, se dio la vuelta y le dijo que entrara ya, que él se iría a casa. Joan no pudo decir una sola palabra. Sin sentía que lo había hecho muy bien al dominar toda la escena sin flaquear, con la firmeza de una roca. Pero Joan alcanzó a reaccionar y pidió a Sin que se detuviera un momento. Con una sonrisa alegre, Joan le recordó que en el camino le había contado que hacía transmisiones en vivo, y que en el gimnasio querían comenzar a hacer lives, por lo que le pidió si podría darle algunos consejos. Sin quedó algo helado por el repentino cambio de tema y no pudo coordinar palabra, pero Joan se mostraba tan firme y sin mala intención que parecía un favor sincero. Sin sonrió y le dijo que en su empresa estaba la gerente Gao, así que luego se la presentaría para que la asesorara. Añadió que por hoy era mejor descansar. Sin se paró en la esquina y levantó la mano para detener un taxi que pasaba. Al subir, se dio la vuelta para despedirse de Joan, que lo miraba incapaz de detenerlo. Joan se sintió frustrada al no lograr lo que quería, mucho menos después de haber sido tan insistente en invitarlo. Sin embargo, en cuanto el taxi se alejó, el sistema notificó que el arrepentimiento había alcanzado por fin el 99%. Sin sonrió feliz al recibir los 5 puntos extra de estadísticas. Por fin sentía que tenía todo el asunto bajo control, sin complicarse de más, y se encontraba pleno de satisfacción. Recordó su época de secundaria, cuando siempre estaba tras Joan como si fuera una diosa. Pero pensó que, si eso fuera siglos atrás, los dos serían simples primates con piernas y llenos de pelo. Sin rió a lo tonto por la ocurrencia y le pidió al conductor que lo llevara al complejo Pink. Así llegaron a la zona Pink, donde el conductor se estacionó. Justo al bajar, Sin recibió un mensaje. Sixi estaba esperándolo en la entrada del complejo. Pensó que, después de tanto tiempo sin verla, tal vez había llegado el momento de actuar. Se revisó en la cámara de su celular y se halagó a sí mismo, sorprendido por lo bien que se veía. El sistema realmente era útil. Hacía unos 10 minutos había aumentado sus puntos de carisma, o de apariencia, según se tomara, y con eso ya superaba el nivel de una persona normal. Guardó su teléfono, satisfecho con su reflejo. A lo lejos, Sixi estaba llegando. Lo llamaba entre las tenues luces de la zona, y se veía radiante, claramente arreglada y sonrojada, con las emociones al límite de la desesperación. Sin volteó al escuchar su voz, y por un instante pareció que el mismo cielo tocaba la tierra, llenando el ambiente de una belleza abrumadora. Su corazón se aceleró sin entender por qué, siempre se vestía simple, pero, ¿cómo podía verse tan hermoso? Sixi también sentía que el corazón se le salía del pecho. No comprendía por qué ahora se ponía tan nerviosa si él siempre había sido el mismo de antes. Tal vez solo eran ideas suyas. Sin se acercó y le preguntó si lo estaba buscando por algún motivo.
Sixi se llevó la mano a la boca para planear sus palabras, pero la profunda mirada de Sin la hizo sentir como si estuviera soñando o haciéndose ilusiones. Sin habló diciendo que hacía unos días no contestaba sus mensajes, y que pensó que no era muy educado de su parte, por eso quería hablar con ella en persona. Sixi se ilusionó al instante, pensando que él sí había recordado sus mensajes. Sixi añadió que en su casa había hecho un poco de licor de arroz, y le propuso que entraran un rato a charlar. Sin preguntó si estaba rico, pero Sixi respondió que aún no lo probaba, así que tendrían que averiguarlo. Sin comenzó a avanzar, diciendo que entonces lo probaría, pero que no tenía mucho tiempo, así que sería algo rápido. Sixi asintió a su propuesta con una sonrisa. Sixi estaba muy feliz preparando el plato para Sin con gran velocidad, llena de un sentimiento que la desbordaba. Miraba nerviosa como él la esperaba, su corazón parecía que iba a explotar en un mar de emociones. La mirada de Sin era tan intensa que sentía como si un ángel la observara. Sixi no entendía qué carajos estaba pensando, solo eran amigos, no comprendía por qué tenía esas tonterías en la cabeza. Sin, por su parte, pensaba que se había vuelto loca. ¿Cómo podía tener esa mirada tan obscena solo por un plato de comida? El postre estaba ya en la mesa, y ella le dijo que no sabía qué tan dulce le gustaba, así que dejaba los caramelos para que él se sirviera. Sin agradeció y comentó que nunca la había visto tan cariñosa, que esperaba que siguiera así por un tiempo. Sixi tragó saliva, completamente confundida por las palabras de Sin. La frustración la invadió mientras reclamaba que él nunca respondía sus mensajes ni sus llamadas, preguntándose cómo podía hablarle con tanta consideración ahora. Sin recordó cómo, en el pasado, ella le decía que era una molestia sin dudarlo. Pensó que, tal vez, esa noche llegaría su arrepentimiento al máximo, y se preguntó qué pasaría después. Sixi tomó una de las sillas de su cocina y se sentó junto a él, tan cerca como pudo, diciendo que antes era una ignorante. Desde esa posición la vista era muy provocadora, mientras ella preguntaba si podrían volver a ser amigos. Sin trató de soportar la provocación, sabiendo que era demasiado obvia. Recordó que entre más se retrasa el premio mayor, mayor es la satisfacción, así que debía mantener la calma. Sin le dijo a Sixi que estaba demasiado cerca y que debían mantener los límites entre su amistad. Luego comenzó a comer lo que ella había preparado, disfrutándolo con calma. Miró a Sixi con detenimiento y le guiñó un ojo, diciéndole que estaba muy rico. Sixi no lo soportó más. Se sonrojó tanto que las lágrimas comenzaron a salirle sin poder decir una palabra. Un nudo se le formó en la garganta, tragó saliva, se giró molesta y gritó que lo odiaba internamente. Sin quedó impresionado, sin saber qué había pasado. Dejó la cuchara en el plato y la miró haciendo puchero. Comentó que estaba muy confundido, pero no dijo nada más. Entonces se levantó y dijo, algo frío, que al parecer no importaba lo que hiciera, no podía hacerla feliz. Añadió que sería mejor irse antes de molestarla tanto que no pudiera dormir bien de enojo, y le agradeció por la hospitalidad. Antes de que se retirara, Sixi lo tomó del brazo con fuerza, pidiéndole que no se fuera. Gritó a todo pulmón que no la malinterpretara, que no era lo que parecía. Se recargó en su espalda mientras Sin le preguntaba qué se suponía que significaba eso. Con una mirada decidida, Sixi lo arrastró con ella mientras el color le subía al rostro. Solo se escuchó como la puerta se cerraba de golpe. Sixi empujó a Sin con fuerza hacia la cama mientras él, sorprendido, apenas entendía qué pasaba. Con el rostro completamente rojo, ella esperaba que él comprendiera. Sin preguntó qué estaba ocurriendo, mientras una pequeña gota de sangre bajaba de su nariz. Las piernas de Sixi flaquearon y cayó al suelo. Con voz temblorosa, pidió de todo corazón que, al menos por un momento, él le perteneciera, aunque fuera solo ahora. Sin, calmado, la miró y preguntó si estaba segura. Sixi respondió que esperaba que no comenzaran desde cero. Sin dijo que solo quería ser amigos, pero que, aunque fuera un hombre normal, tampoco podía resistirse a tanto. Añadió que no quería ser usado nada más, y que si ella estaba de acuerdo con eso, entonces estaba bien. Sixi se mordió los labios, intentando no pensar más, y se lanzó sobre los labios de Sin diciendo que sin arrepentimientos. Sin la acomodó suavemente y la miró directo a los ojos, sonrojado. Así fue como pasó la noche, en un momento muy personal. El fresco de la mañana y el viento marcaban el inicio de un nuevo día. Sin abrió los ojos lentamente con la entrada de la luz. Se sentía pleno, alegre, aunque no dijo una sola palabra. Se dio la vuelta, sonrojado por lo ocurrido, mientras Sixi seguía descansando con una sonrisa feliz. Sin estaba completamente consciente de lo que había hecho, pero no te lo voy a contar, así que usa tu imaginación.
Sixi se levantó diciendo que le dolía la cintura y preguntó si no le daría un masaje. Mientras lo miraba fascinada, el sistema anunció que ella había alcanzado el 100% de arrepentimiento. Sin miró directamente a Sixi mientras compartían una mirada secreta y cómplice. Por fin, después de tanto tiempo, el arrepentimiento de Sixi había llegado al 100%. Sin se preguntaba si, al haber alcanzado el 100% durante la noche, sería porque para superar el último punto debía cortar el punto de dolor. Sin preguntó al sistema cuál sería la recompensa por alcanzar el 100% de arrepentimiento. Directamente apareció una pantalla que decía que se le otorgaría el 30% de los ingresos que ganara la persona. Pero para alguien como Sin, eso solo era una gota de agua en el océano. Sin se mostró decidido, ya que al imaginarse lo que pasaría si conquistaba a una mujer absolutamente rica, su mente se llenó de posibilidades. Además, por la confianza que mostraba el sistema, le otorgó unos 66.000 más. Sin acarició a Sixi diciéndole que lo había hecho bien anoche, pero que tenía cosas que hacer, así que se verían otro día. Con mucha alegría, Sixi le pidió que volviera pronto. Así, Sin se cambió y se retiró del cuarto de aquella mujer que antes tanto lo despreció. Sin pensó internamente que, a pesar de todo, no era alguien despiadado, así que le traería un regalo la próxima vez. Además, como ganaba dinero con ella, debía darle beneficios de empleada. Esa mañana, Sin llegó temprano a la oficina de inversiones Duojin. Saludó a todos con entusiasmo, pues estaba de tan buen humor que lo irradiaba. Las chicas, al verlo, se quejaron a gritos diciendo que la empresa de Han las estaba retando a una batalla, y las demás estaban indecisas sobre si aceptar o no. Gao y Yu estaban presentes. Gao comentó que tal vez había problemas personales entre ellas, por lo que quería hacerse cargo. Sin pensó que esa chica tenía un problema, ya que le importaba demasiado el estatus en las transmisiones, y recordando lo que había pasado, tal vez esa era la causa. Sin soltó una risa maliciosa, tenía un plan que tal vez erradicaría el problema de raíz. Le dijo a Gao que estaba retirada de los directos, que su trabajo sería de gestión. Aunque Gao trató de objetar, Sin no lo permitió. Dirigiendo la palabra a Yu, comentó que ella sería la competidora, ya que aunque la empresa rival las había retado, los términos de quien las representaría los decidirían ellos mismos. Sin estaba emocionado, porque si ayudaba a Yu a llegar a la cima, tal vez también podría llevar su arrepentimiento al máximo. No perdía nada con intentarlo. Yu quedó sorprendida, diciendo que ella era solo de nivel B, preguntando si estaba bien. Pero Sin dijo que eran oportunidades únicas, que esperaba que lo entendiera. Yu, al instante, encendió su determinación y, sin dudar un segundo, aceptó la propuesta, con el fuego ardiendo en sus ojos. Sin le dijo a Gao que, como ya estaba decidido, avisara a la empresa rival que aceptarían su desafío. Gao se puso firme y respondió con un sí decidido. El tiempo pasó y, en la empresa rival, el sonido de unos tacones altos resonaba por el pasillo. Una mujer entró con estilo y seguridad, abriendo la puerta con elegancia. Era la chica que había retado a Gao en el bar hacía tiempo. Saludó al señor Liang muy feliz por aceptar su reto. En la habitación, un hombre con tono importante dijo que estaba bien. Al darse la vuelta, preguntó cuándo empezaría. Este hombre era Liang, quien también tenía un sistema, el del perro lamedor. La mujer se acercó a Liang y comentó que el reto sería esa misma noche. Liang le dijo con cariño que esta vez la haría ganar con gran estilo, que recuperaría el honor perdido, lo cual causó que la mujer le agradeciera con emoción. Cerrando un ojo con picardía, ella mencionó que si no podía enfrentar a Gao, su equipo sería humillado tanto que no podría levantar la cabeza. Liang pensó que, después de ganar a Gao y a Yu, el sistema tal vez no le daría dinero, pero sus chicas estarían encantadas por eso. En un segundo, un fuerte agarre tomó a la muchacha, arrastrándola hasta las piernas del hombre, quien le preguntó qué le daría si ganaban. La mujer, nerviosa, dijo que los demás los estaban mirando. Liang comentó que no importaba, ya que esa empresa era tanto de él como de ella, y que si a los demás les gustaba mirar, que los dejara. Liang se acercó y comentó que por fin la había alcanzado, que esperaba poder decirle al mundo que era suya. Recordó que ella había sido el objetivo inicial del sistema del perro lamedor, y que gracias a ella su valor se había duplicado. Entre sonrisas se preguntó si realmente era tan difícil de conquistar. Mientras tanto, en otro lugar, se escuchó una puerta abrir. Era Sin, que estaba entrando a su oficina justo cuando el sistema le informaba que un nuevo objetivo de arrepentimiento se había agregado a su lista. Era la chica de la competencia, Lu. Sin sonrió, pensando que el sistema estaba yendo demasiado lejos, aumentando la intensidad de repente.
Sin se quejaba de cómo el sistema siempre le ponía objetivos raros, y ninguno de ellos era de su agrado. El sistema se molestó y le dio una advertencia: si lo difamaba, se le descontaría el 50% de la recompensa. De inmediato le quitó 666 yuanes, lo cual hizo que Sin pensara que era un tacaño. El sistema, al ver su arrogancia, le dio otros 6.666 yuanes, lo cual dejó a Sin confundido, sin entender qué raro juego tenía el sistema. De repente, la puerta comenzó a sonar, así que pidió que pasaran. Yu estaba en la puerta, nerviosa, pidiendo hablar aunque fuera un momento. Sin le dijo que entrara, así que Yu pasó y cerró la puerta tras ella. La chica se sentó muy nerviosa, con el sudor frío recorriendo su cuerpo. Yu dijo que agradecía mucho la oportunidad que le estaba dando para demostrar su valor, pero Sin le respondió que no fuera tan educada, que si tenía alguna idea la dijera directamente. Yu, más confiada, dijo que esta vez no sería con trucos, sino que con su propia habilidad vencería sin depender de nadie. Sin nunca imaginó que Yu tuviera tanto carácter, pero le comentó si sabía lo que pasaría si perdía, si había pensado en las consecuencias. Sin la miró fijamente, sabiendo que quizá ese era el momento justo en que debía empezar su carrera. En ese instante, el sonido del sistema interrumpió la conversación. Se estaban agregando 300 yuanes a su cuenta. Sin pensó que Sixi ya estaba generando ingresos, ¡qué alta eficiencia! Con este nuevo tipo de generar dinero, ahora cada persona podía ser una máquina de imprimir billetes, así que no tendría que preocuparse por derrochar y podría retirarse cómodamente. Yu, por su parte, se sintió aún más nerviosa al ver la extraña sonrisa de Sin. Sin repitió sus palabras y preguntó nuevamente qué pasaría si perdía. Yu apretó el puño, llevándolo a su pecho, y con gran determinación miró a Sin. Con esa mirada firme no fue necesario decir nada más. Sin le dijo que estaba bien y que estaría al pendiente de su actuación en la batalla. Yu pidió que no se preocupara, asegurando que no tenía dudas y alcanzaría la gloria en la competencia. Sin, con una sonrisa pícara, le comentó que si ganaba la ascendería de rango B a rango S de inmediato. Yu se levantó aún más eufórica, agradeciendo emocionada y prometiendo que no lo decepcionaría en lo absoluto. Mientras tanto, en las oficinas del equipo rival, al presidente Liang le llegó una nueva notificación de misión de su sistema. Al parecer, podía ver la información a través de su teléfono, así que accedió de inmediato. La misión le mostraba a Sixi como nuevo objetivo. Tenía que conseguir su información de contacto. Si lo lograba, ganaría 50.000 de premio. Si fallaba, perdería 5 puntos de favorabilidad con su chica, Lu. Liang, tras analizarlo, supuso que tal vez Sixi estaba en el círculo de Sin y que eso podría afectarlo si fallaba. Así que revisando su lista de contactos, comenzó a buscar a su detective personal. Liang pidió lo de siempre, la información de Sixi. Le dio pistas sobre su cercanía con Sin en la empresa de medios y pidió también los datos de todas las chicas relacionadas. Le ofrecieron un descuento del 10% por el paquete, pero Liang respondió que pagaría 15.000, ya que lo que necesitaba era eficiencia. En 2 horas tendría todo listo. Liang sonrió al mirar su celular, le encantaba la eficiencia en los trabajos. Sin, por su parte, estaba muy cómodo, diciendo que una vida donde se ganaba dinero sin hacer nada era realmente maravillosa. Pero un fuerte estornudo resonó hasta las afueras del edificio. Se limpió la nariz pensando quién sería el cabrón que hablaba mal de él a sus espaldas. Otros 200 yuanes se agregaron a su cuenta. Sin, feliz de que Sixi estuviera trabajando tan duro, se preguntaba por qué, siendo tan buena, había terminado entre los ricos de segunda monta. Con una mirada afilada, pensó que sería mejor ser un rico de primera generación. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Le preguntaban si podían cenar esa noche. Sin respondió que no creía poder hacerlo, pero luego pensó con detalle que sería grosero actuar así. Después de todo, ella estaba esforzándose mucho. Así que cambió de parecer y le dijo que mejor salieran a comer para cambiar de aires. Sixi, muy alegre, aceptó el plan y dijo que iría al lugar que él eligiera. Sin propuso el restaurante giratorio, por su gran vista, y Sixi se llenó de emoción, preguntando con entusiasmo a qué hora se verían. Sin la citó a las 7. En el edificio de Liang, la tarde estaba en su punto más alto. Liang estaba recostado esperando el sonido de su celular. Entonces, un mensaje llegó: Sixi saldrá a las 7 rumbo al restaurante giratorio, a una cita. La noche llegó en el restaurante donde se habían citado Sin y Sixi. Ya habían empezado la cena, y Sin, educadamente, le preguntó a Sixi si quería una bebida. Así, chocaron sus copas en un brindis con vino. Muy felices, ambos bebieron su contenido mientras disfrutaban de la compañía.
Sin dejó su copa y comentó que se notaba que había trabajado duro, que parecía algo cansada. Sixi miró al vacío, suspirando, y dijo que sí, que era muy observador, pues ese día había tenido muchas reuniones de negocios y definitivamente estaba agotada. Sixi pensó que si había notado su cansancio, era porque se preocupaba por ella, y sonrió levemente. Sin, partiendo su filete, pensó que al verla correr de un lado a otro durante todo el día, sabía que había trabajado muy duro. Le entregó el plato que estaba cortando y le dijo que comiera más carne para reponer energías. Sixi, moviendo levemente la cabeza hacia un lado, respondió que sí. Sin la miraba fijamente, pensando que si desarrollaba una relación de novio sería muy problemático, mientras Sixi no entendía por qué esa mirada tan profunda la hacía sentir nerviosa y con el corazón acelerado. El sistema le recordó a Sin que las relaciones requieren esfuerzo, lo que le hizo pensar que las mujeres que se persiguen nunca son 100% seguras. Aún así, preocupado, sabía que debía conquistar más rápido para aumentar sus estadísticas, y en ese momento recordó el nombre de Lu. Sixi lo interrumpió en sus pensamientos diciendo que iba al baño, y Sin asintió con un «está bien». Sixi se marchó, dejando a Sin en un silencio profundo y calmado. La puerta se cerró, y el ambiente quedó en total quietud. Sin preguntó al sistema cuándo se desbloquearía otro objetivo, y el sistema respondió que sus objetivos eran parte de su círculo social, entre más grande fuera, más oportunidades habría. Sin, agitando su vino en la mano, pensó que era como expandirse a nuevos horizontes, y motivado, concluyó que el lugar perfecto sería la próxima subasta benéfica, el escenario ideal para un nuevo comienzo. Sixi se lavaba las manos en el baño y aprovechó el espejo para mirarse y arreglarse un poco antes de volver a su mesa. Al momento de salir, parecía que Liang estaba en el mismo lugar. Por accidente, Sixi terminó chocando de frente con él. El impacto fue lo bastante fuerte para que perdiera el equilibrio al pisar mal, pero Liang la tomó rápidamente de la cintura para que no cayera. A una distancia muy cercana, en una pose casi romántica, le preguntó si estaba bien o si se había hecho daño. Sixi, algo confundida, se recompuso y respondió que estaba bien. Liang, tratando de parecer un don Juan, le preguntó si se habían visto en algún lugar, ya que su rostro le resultaba familiar. Sixi puso cara de asco y comentó que se había equivocado de persona, pensando que en esta época esas frases ya estaban tan usadas que debía estar loco. Sin decir más, continuó su camino, mientras Liang no se molestó, pensó que tal vez ella era alguien fuera del estándar para esas frases, pero no importaba, porque pronto caería en sus brazos como una heroína salvada por su caballero. Con una sonrisa complacida, intercambió miradas con un tipo extraño que estaba al fondo del pasillo. Pasando de largo, se iniciaba el primer paso del plan, crear una crisis. El tipo, vestido de blanco, le gritó a Sixi. «Belleza, ¿a dónde tan sola?» Sixi respondió con desdén que no estaba sola y que no era un perro. El tipo, guiñando un ojo, le pidió su número de contacto sin más. Sixi le dijo que se apartara de su camino, pero el sujeto comenzó a molestarla aún más, diciendo que le gustaba esa actitud agresiva. Sixi se molestó, apretando el puño, y le pidió que la tratara con más respeto. El sujeto la tomó del brazo, diciendo que no había mujer que no pudiera manejar. El contacto le provocó un fuerte asco a Sixi, quien gritó que la soltara de inmediato. El sujeto, sonrojado y con una sonrisa repulsiva, dijo que no la soltaría, que solo quería hacerla feliz, y mencionó que su Panamera estaba en el estacionamiento, asegurando que no se arrepentiría. Fue entonces cuando Liang regresó, iniciando el paso 2 del plan, salvar a la bella dama. Con una mirada desafiante, empujó al tipo y gritó. «La chica te dijo que la soltaras. ¿No entiendes?» El tipo de blanco se enojó, gritando como se atrevía a empujarlo, que si acaso no sabía que su padre era el presidente del grupo Tianzeng. Liang, calmado, comentó que no le importaba quién fuera su padre, que un verdadero hombre no intimidaba a una mujer. Aunque, en el fondo, pensaba que la actuación había sido magnífica y que tal vez lo recompensaría después. Sixi observaba la escena confundida, el mismo tipo que momentos antes le había coqueteado horriblemente ahora la estaba defendiendo. Parecía parte de una novela cursi. Liang, con aire de superioridad, se dirigió a Sixi y le preguntó si estaba bien, si quería ir al médico o si deseaba que la acompañara a la policía. Se sentía extremadamente grandioso, convencido de que Sixi se lanzaría a sus brazos y le daría su número de contacto naturalmente. Sixi, harta de la situación, dijo con frialdad que no era para tanto, que con una disculpa bastaba. El actor, al ver eso, gritó enfadado, diciendo que si se trataba de ser el héroe entonces llamaría a alguien para darle una lección.
Tyran intentó detenerlo, diciendo que él era quien había estado molestando a la chica y que no le tenía miedo, mientras el tipo pedía refuerzos por teléfono. De repente, Sin llegó preguntando qué pasaba, y Sixi, muy alegre, le preguntó por qué había ido a buscarla. Sin comentó que se había preocupado, ya que había pasado bastante tiempo sin que regresara, y con un tono sincero añadió que había ido a buscarla porque realmente estaba preocupado. Liang se tensó al instante, maldiciendo internamente. ¿Por qué Sin estaba ahí? ¿Acaso era la pareja de Sixi? Sixi, sin dudar, se tomó del brazo de Sin, buscando protección, y señaló al tipo de blanco diciendo que la había estado acosando, que incluso la había tocado, y que el otro, aunque extraño, parecía estar tratando de ayudar. Sin agradeció al justiciero nocturno, aunque no pudo evitar sentir una extraña sensación de cliché. Liang, frustrado, dijo que solo había hecho lo correcto, aunque por dentro notó que Sixi definitivamente era la mujer de Sin, lo que haría más difícil conquistarla. Aún así, pensó que no importaba, entre más difícil fuera la conquista, más dinero le daba el sistema. Sin embargo, aceptó que la misión de hoy era un fracaso total. Sin se giró hacia el tipo de blanco y preguntó si su gente iba a llegar pronto, ya que Sixi no había comido y su comida se enfriaría si no se daba prisa, además de que ella había estado muy cansada. Sixi lo miró con admiración, le conmovía que se preocupara tanto por ella. Pensó que debía corresponder esa preocupación y apreciarlo más. Liang analizó la situación, si seguían molestando, solo causarían el disgusto de Sixi. Así que, siguiendo sus 36 reglas estratégicas, decidió que era mejor retirarse. Con una sonrisa forzada, dijo cortésmente que, como la belleza ya estaba a salvo, él se retiraba. Mientras pasaba junto a Sin, le susurró al oído que también se fuera ahora que tenía la oportunidad. Liang se preguntó si aquel tipo actuaba o si realmente le gustaba Sixi. Bueno, no lo juzgaba, después de todo, ella era una belleza. El tipo de blanco comentó que era una lástima que tuviera un hombre, que no perdería más su tiempo, y se dio la vuelta para marcharse. Sin, en ese momento, le dijo: «Espera». El tipo, molesto, preguntó qué quería. Sin respondió con calma: «¿No sabes actuar? ¿De qué escuela de actuación te graduaste?». El tipo se puso nervioso, tartamudeando, y preguntó si estaba enfermo, sin entender a qué se refería. Internamente, se preguntaba cómo había descubierto su actuación. Sixi, confundida, preguntó si todo había sido una actuación, mientras Sin continuó hablando. «¿Cuánto te pagó el héroe de hace un rato?». El tipo aceleró el paso, diciendo que no entendía, que si se había vuelto loco, que no tenía tiempo para hablar con ellos. Pero sus pasos se detuvieron en seco al escuchar a Sin decir: «Te pagaré 10 veces lo que te ofrecieron». El tipo se giró lentamente, con una expresión infantil y codiciosa. «¿10 veces?», repitió incrédulo. Sin lo miró fríamente. Las personas inteligentes saben elegir bien. Y a mí me molesta mucho que tengan intenciones con mi mujer. Por otro lado, en el estacionamiento subterráneo del hotel, Liang abría la puerta de su coche. Ya dentro, se quejaba de que el detective solo tomaba el dinero y no hacía su trabajo. Le había pedido que investigara a las mujeres cercanas a Sin, y no podía creer que no hubiese visto a esa mujer con la que acababa de salir. El sistema le recordó que aún tenía 4 horas para cumplir la misión, pero Liang, furioso, gritó que se jodiera, que eso se había acabado por completo. Estaba destrozado. ¿Cómo podía ser que un plan tan perfecto terminara completamente arruinado? Y lo peor, si fallaba, perdería 5 puntos de favorabilidad con Lu, además del dinero. Esperaba recuperarlo con la batalla que tendrían. Ya entrada la noche, en la casa de Sixi, Sin la acompañó hasta su recámara para que descansara. Sixi cerró la puerta, llamó su nombre suavemente, de la nada, lo jaló para darle un beso apasionado. Sin y Sixi se miraron a los ojos, sonrojados. El cuerpo de Sixi temblaba por la situación. Con voz temblorosa, le pidió a su manera que Sin no se fuera esa noche. Sin tomó un abrigo del perchero que estaba cerca y preguntó qué estaba haciendo mientras la cobijaba lentamente. Sixi respondió que solo quería agradecer por la gran ayuda que recibió el día de hoy. Sin le acarició la cabeza y le dijo que no fuera tonta, que él no la ayudó por eso. Sixi, tartamudeando, dijo que ella sí quería agradecerle. Exhalaba rastros de licor, y Sin le comentó que estaba algo tomada, así que mejor se acomodara o se enfermaría. Pero Sixi volvió a robarle un beso a Sin. Esta vez, Sin no pudo resistirse y correspondió el beso. Pensó que el guión no estaba bien, ya que no sabía quién era el dominante en esa situación. Ambos fueron empujados a la cama, y Sin concluyó que estaba bien dejarse dominar de vez en cuando, quedando así en los brazos de Sixi.
Esa noche, él quedó a las órdenes de la reina Cixi, mientras que en el resto de la ciudad la gente celebraba, pero ellos disfrutaban a su manera. A la mañana siguiente, en la empresa de Sin, Gao y Yu estaban en la oficina de presentación echándose ánimos. Gao le comentaba que estuviera tranquila, que había visto las transmisiones de Lu y que Yu no era nada inferior a ella. Yu dijo con determinación que le iba a echar ganas, mientras Gao añadía que las victorias y derrotas siempre son experiencias, así que debía relajarse y dar lo mejor de sí. Yu, muy motivada, respondió que entendía y que su determinación sería su tempel. En la oficina de Sin, Gao fue a verlo con unos papeles en mano. Sin, pícaro, la miró y preguntó si ya había organizado su itinerario. Gao, muy feliz, le dijo que el avión, el hotel y el auto ya estaban reservados, y que los contratos estaban firmados. Sin se levantó y le pidió a Gao que se acercara a la computadora un momento. Entonces le preguntó cómo creía ella que debía atacar a Lu. Gao quedó un poco confundida, sin entender a qué se refería con atacar. Sin explicó que en el bar ella los atacó primero y ahora los estaba retando con un hombre rico, no podía soportar ese acoso sin responder, así que necesitaban actuar. Gao, pensativa, dijo que mujeres como Lu solo se someten a dos cosas, al dinero y al deseo de conquista. Le gustaban los hombres ricos y dominantes. Sin pensó que en cuanto a dinero no tenía problema, pero dudaba sobre cómo actuar de forma dominante. Avergonzado, dijo que para un caballero elegante y tranquilo como él, resultaba incómodo adoptar ese papel. Gao miró su teléfono y anunció que la batalla comenzaría en 2 minutos. Sin asintió con una sonrisa decidida. Mientras tanto, Yu estaba en una sala de transmisión, respirando profundo para relajarse. Al comenzar su directo, se presentó saludando al público y animando a sus seguidores con 1000 frases, preguntando si querían que cantara o bailara. Luego, adoptando una pose algo atractiva, añadió con picardía. O tal vez quieran algo especial esta vez. Lu, por su parte, también estaba en una sala de transmisión. Sin saber por qué, ese día sentía una extraña sensación de desobediencia hacia Liang. Aún así, inició su directo saludando al público y anunciando que tenía preparadas muchas sorpresas para la transmisión de esa noche. Sin observaba el directo de Lu, recordando las palabras hombres con dinero y dominantes. Sonrió y dijo para sí que era momento de mostrar un poco de su verdadero poder adquisitivo. De pronto, comenzó a enviar una gran cantidad de cohetes de donativos a Lu. La pantalla del celular se volvió loca al ver cómo la cifra crecía rápidamente con cada donación. Sin pensó que era como un dulce, primero algo suave y luego amargo, una combinación perfecta. Lu, sorprendida, miraba los donativos pensando que tal vez era Liang, pero notó que la dirección no coincidía con la suya. El chat de Lu comentaban cómo estaban empezando y que ya había un donador principal totalmente nuevo. Lu estaba sudada a mares, diciendo que todos eran muy amables, pero que fueran algo suaves con ella, aunque seguiría con otro baile. Lu estaba fascinada de que tuviera un nuevo donador principal con tanto dinero. Así, inició una nueva canción para continuar con su actuación. Dando todo su esfuerzo, le echaba muchas ganas, completamente contenta con lo que pasaba. Los pasos de baile causaban que todo el chat se emocionara, y la coreaban con miles de frases de apoyo. Cientos de cohetes seguían llegando como donativo, llenando la pantalla con luces y mensajes. Lu sentía que, a ese paso, la victoria sería completamente fácil. Aprovechó el instante para buscar un pretexto y conocer a su nuevo donador, diciendo por mensaje cómo debería llamarlo. Mientras tanto, Yu también estaba trabajando duro para motivar a su chat. También tenía una gran cantidad de donaciones de muchos tipos, sacándolas por puro esfuerzo. Yu estaba contenta, mostrando cariño a quienes la apoyaban todo el tiempo, y con una sonrisa alegre guiñó un ojo a todos sus espectadores. Sin vio el mensaje que le mandó Lu preguntando por él, y sonrió al ver que su plan funcionó. El sistema lo felicitó y le dio una gran recompensa por su logro de superar a todos los donadores y captar el interés de su objetivo. La mirada de Sin se volvió tétrica, diciendo para sí mismo que entonces ya era hora de terminar con esto. Como si fuera un director de ópera, decenas de celulares estaban frente a él, y en cada uno de ellos se transmitía la emisión de Yu. Sin preparó sus manos, decidido a mostrar las habilidades que, según él, causaban felicidad a las mujeres. Como un loco sin calma, comenzó a presionar cada uno de los teléfonos a un ritmo y velocidad bestial. Incluso con su nueva condición física, estaba al máximo, sin detenerse un solo segundo. La velocidad era tan rápida que parecía que se desintegraba en el proceso de llevar su cuerpo al límite. Así, Sin terminó con el dedo completamente destrozado, pero se lo sopló satisfecho por su gran logro. Yu estaba extasiada, sudando y celebrando,
preguntándose qué pensaba Lu de lo que acababa de pasar. Cientos de miles de cohetes invadían la pantalla, era tanto que hasta parecía que iba a explotar. Todos comentaban impresionados, diciendo que parecía un tesoro entero donado. Sin veía los comentarios y se frustró al notar que hasta de eso había gente que se quejaba. El sistema, al ver que realmente se esforzó, le dio una cantidad extra para los gastos médicos de su dedo y le advirtió que tuviera más cuidado la próxima vez. Yu sentía que se le salían las lágrimas, echando la culpa a que tal vez había comido mucho o se había mareado un poco. Lu, en cambio, estaba en blanco al ver lo que pasaba. El chat también se preguntaba qué había sucedido con su donador, que de pronto desapareció. Lu al instante revisó su teléfono, viendo el mensaje que le había enviado. Al revisarlo, vio que el mensaje fue leído sin respuesta, así que, como toda mujer herida en su orgullo, procedió a borrarlo. Luego les dijo a los chicos del chat que se iba a poner más bonita y que le dieran 2 minutos. Lu, rápidamente y algo desesperada, se preguntaba qué estaba haciendo Liang, porque no se ponía al día. Las manos de Liang temblaban mientras veía si recargar más dinero a su cuenta. Liang estaba angustiado al extremo. ¿Cómo podía ser que el donador principal del otro lado fuera alguien tan rico? Lu entró con coraje diciendo que iban a perder, reclamando a todo pulmón, pero la expresión de Liang estaba más que muerta, no entendía qué estaba pasando. Lu le dijo que metiera más dinero ya para ganarle, y Liang le contestó que si sabía en verdad cuánto dinero había gastado ya por apoyarla. Liang estaba atónito, sin poder decir una palabra más que sudar frío. Lu se encendió en coraje, en ese instante, perdió el 50% de favorabilidad con Liang. Liang al momento se paró al ver que perdió tanto de una sola palabra, tratando de explicarse desesperadamente. Liang al instante dijo que él estaba en el número 1, pero que el otro donador era demasiado rápido, por eso lo superaba. Lu sonrió y dijo que no importaba si subía lento, que lo más importante era que no podían perder. Liang sentía una presión enorme. El dinero de su sistema de perro lamedor era de 200 millones, y solo podía gastarlos en el objetivo de la estrategia. Lu, más confiada, dijo que entonces esperaba su gran actuación de Liang y le agradecía su arduo trabajo, mientras él solo dejó escapar una risa forzada. Liang maldecía en su mente, ya había gastado 50 millones y aún no recibía reembolso alguno, y peor todavía, perdió 50 puntos de favorabilidad con Lu. Lo peor era que ella era el objetivo principal de su estrategia, así que si fallaba, todo su dinero se iría directo a la basura. Liang no pudo más que calmarse respirando hondo. Aunque tenía un peso extremo sobre los hombros, sabía que en esta ronda debían contraatacar. Dio todo de sí, presionando la pantalla lo más rápido posible mientras gritaba que era hora de luchar. Sin, al otro lado, vio en sus pantallas que su oponente había regresado con fuerza y sonrió con sorpresa. Dijo que tenía que ir a tomar un té más tarde, así que no tenía tiempo para jugar al arte de la guerra, mejor lo destrozaría de una vez. Sin volvió a apretar las pantallas como un loco, dando todo de sí. Parecía como si estuviera componiendo una obra maestra. El sistema anunció que Sin estaba desenfrenado, así que no le daba tiempo de escribir sus líneas y solo le otorgó las recompensas. Cientos de donaciones saltaban por la pantalla. Liang quedó espantado y soltó un fuerte grito de desesperación. Su mano perdió el agarre por el impacto y el celular se le cayó lentamente de las manos. Liang quedó en una pose vergonzosa, cubriéndose como un niño, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Las chicas que estaban por los alrededores se espantaron por el repentino grito de su director, que resonó por toda la sala. Lu estaba más que molesta, su aura reflejaba pura maldad. Caminaba con paso firme, cada pisada sonando con furia contenida. Le dijo a Liang que varios donadores de su lista se habían pasado con Yu, y con una voz llena de ira preguntó qué debían hacer, mientras Liang aún no entendía nada. Lu, al verlo así, perdió otros 20 puntos de favorabilidad de repente. Liang quería llorar. Acababa de gastar 100 millones y solo le quedaba la mitad de su dinero. Estaba molesto, pensando que Lu era una persona imposible de complacer, así que quizás sería mejor buscar a alguien más fácil. Liang tomó aire, se levantó y dijo que si habían perdido, pues así era, ¿cuál era el problema? Pero Lu, gritando, le respondió que cómo podía decir eso, que perder no era tan simple como lo hacía parecer. Liang le alzó la voz, diciendo que acababa de gastar 100 millones, así que su derrota no era asunto suyo. Que saliera y preguntara quién más gastaría tanto dinero solo para apoyarla. Los ojos de Lu se llenaron de sombras, y con una voz tenebrosa se rió diciendo que ya entendía lo que él quería decir. Se dirigió a la puerta, y antes de salir, dijo que renunciaba. Se marchó sin mirar atrás, mientras Liang quedaba atónito. Molesto, Liang gritó que lo hiciera o no,
que si de verdad se creía tan valiosa. Por otro lado, en el edificio de Sin, él estaba en su oficina cuando pidió que pasara la persona que tocaba la puerta. Gao entró diciendo que había escuchado de primera mano que lo había renunciado. Sin, contento, respondió que si era así, entonces todo había salido incluso mejor de lo planeado. Pensó que sabía que ella iba a renunciar, pero no esperaba que fuera tan rápido. En ese momento, Sin se levantó y comentó que iría a buscarla para que fuera la ayudante de Gao. Gao, impresionada, le dijo que Lu era muy orgullosa, así que no sería una tarea fácil. Sin pasó a su lado, comentando que después de tratar con ella sería más sencillo asistir a la subasta, así que mejor esperar a buenas noticias de él pronto. Gao pensó que Sin sonaba demasiado confiado, así que solo quedaba esperar resultados. Sin tomó su celular y escribió un mensaje diciendo que no importaba si había perdido, que la próxima vez la haría ganar. Luego le envió 10.000 como recompensa. El sistema lo felicitó por ser tan generoso y le dio un yuan como premio. Sin se quedó atónito, gastó 10.000 y solo le regresaron un yuan, así que pidió que no lo dejaran en la quiebra de repente. Mientras tanto, lo estaba desahogando su enojo, gritando a los 1000 demonios, hasta que se quedó en blanco al ver su teléfono. Había recibido un mensaje repentino. Lu miró el mensaje de su donador y le dio las gracias. Por esa cantidad de dinero, no podía seguir siendo tan arrogante. Pero, de repente, llegó otro mensaje, pidiéndole que adivinara quién era. Lu, extrañada, no supo qué contestar. ¿Cómo iba a saber quién era? Pero la respuesta llegó sola. El mensaje decía que era Sin, un jefe adinerado. Lu comenzó a temblar. ¿Cómo podía ser? ¿El mismísimo jefe de Gao era su donador? Se preguntaba por qué le había estado enviando dinero. Sin salía del edificio mientras le escribía a Lu, diciendo que había reservado una sala privada en el restaurante Dome y que le pedía que cenaran juntos. Si quieres ver más, recuerda dejar tu like para saber que te gustó y así traer más de estas historias. Y si no quieres perderte el siguiente capítulo, suscríbete, o mejor aún, vuélvete miembro para que puedas ver el contenido antes que nadie. Por el momento, pásate al canal para que disfrutes más historias tan buenas como esta. Recuerda que el apoyo que tengan los videos es la motivación para seguir. Así que, hasta la próxima.